Buenos días, nuestro grupo va a presentar sobre los factores de riesgo modificables en madres gestantes asociados al desarrollo de labio y paladar hendido en el municipio de Facatativá. Vamos a presentar Paula Jimena Guevara Costa, Sergio Nicolás González, Kiana Nicole Contreras Bonilla y quien les habla, Audrey Samantha Santos Peñalosa. Bueno, como primero tenemos los antecedentes del problema, en los que veremos qué son las deformidades orofaciales, que son más o menos malformaciones al nacer, como de la que vamos a hablar en este informe, que es el labio leporino y paladar hendido, que afectan como tal a la boca y el rostro del bebé. Causan además problemas estéticos, dificultades para comer, hablar y pueden impactar en el uso del desarrollo físico y mental del neonato también. Como causas principales también de esto, tenemos genética, o sea, la herencia familiar, antecedentes de alguna enfermedad así, o también tenemos factores de riesgo, lo que son obesidad, diabetes, hipertensión por parte de la madre, consumo de alcohol, tabaco o ciertos medicamentos como el ondansetron, que es el que vamos a hablar más adelante, que es usado para las náuseas. También tenemos el ácido fólico, que es una vitamina importante, y veremos cómo afecta. Y como prevalencia en Colombia, pues no hay datos muy exactos, pero se estima más o menos que afecta de 3 a cada 10.000 bebés. Ahora se hablará de la descripción del problema. Veremos la importancia, que dice que muchos casos podrían prevenirse con información y cuidados durante el embarazo, pero la desinformación de las madres pues también es un factor que afecta. Las madres también a veces no tienen acceso a la información clara y pues asimismo no pueden reducir riesgos. Eh, Como enfoque de la investigación, tenemos estudiar los factores de riesgo, como lo es la dieta, hábitos de enfermedades, enfocándonos en la población de mujeres embarazadas de Facatativá, Colombia. Y como pregunta de investigación tenemos qué factores de riesgo en madres embarazadas están asociados al labio leporino o paladar hendido en Facatativá. Encontraremos los objetivos. Los dividimos en dos, el objetivo general y los específicos. En el general vamos a describir lo que son los factores de riesgo asociados con el diagnóstico de paladar hendido por ultrasonografía. Este examen se realiza para las madres gestantes para diagnosticar esta enfermedad, lo que se realizará en el municipio de Facatativá, Colombia. En los objetivos específicos los dividimos como en dos, el cual se determinará la asociación de la exposición a lo que son las sustancias nocivas, como lo es el tabaco, el alcohol, la cafeína, y los medicamentos, como habíamos mencionado, el ondansetron, el cual lo veremos durante el primer trimestre de gestación en la formación de orofaciales. También identificaremos el consumo de implementos prenatales como el ácido fólico, el hierro y multivitamínicos para su asociación con la aparición del labio y paladar hendido. En la justificación, queremos resaltar que esta investigación está enfocada en la prevención de estas malformaciones congénitas, lo cual este estudio pues, nos va a dar conocimiento sobre los factores que veremos que causan estas malformaciones y lo que podemos cambiar en el estilo de vida de las madres gestantes. También podremos diseñar mejores estrategias pues, de educación e intervención para las madres con este diagnóstico. Y también pues ayudaríamos a crear mejores estrategias pues enfocadas en un embarazo saludable. Esta lección en Facatativá fue como una localidad mínima de personas en la cual pues se presenta como lo urbano y semirural, que nos permitirá ver como diferentes estilos de vida y condiciones que viven las madres gestantes. Así podemos influir cómo los factores pues, se desarrollan en el feto y cómo vamos a obtener la idea del estudio para ayudar a diseñar intervenciones que realmente pues, funcionen y sean efectivas para las madres gestantes con este diagnóstico de malformación orofacial en el feto. También encontraremos lo que es el diseño metodológico, estará el enfoque de investigación,
que será cuantitativo, lo que necesita de análisis estadístico para determinar la relación entre las variables del estudio. Este tipo de investigación, que será correlacional, por lo que se analizará la relación entre los factores de riesgo y el diagnóstico del labio o paladar hendido, el cual se ve en la ultrasonografía. También están los objetos de estudio, que son las madres gestantes del área urbana del municipio de Facatativá. Están los criterios de inclusión. Los criterios de inclusión está el diagnóstico prenatal con ultrasonografía positiva para labio leporino y o paladar hendido. El muestreo va a ser no probabilístico por convivencia, ya que se realizará una invitación a todas las madres del municipio de Facatativá para que participen en el estudio hasta tener un grupo de más o menos 30 participantes. Bueno, como variables tenemos, digamos, que la variable independiente, que es estilo de vida materno. Aquí, pues, hablamos específicamente de hábitos, enfermedades crónicas, medicamentos y suplementos, ¿no? Y también la dependiente, la variable dependiente, digamos que aquí sí se presenta, bueno, especialmente sobre la maldeformación, que ya habíamos hablado. Entonces aquí tenemos como variable estilo de vida de la gestante. Ya en dimensión podemos hablar, digamos, de consumo de sustancias psicoactivas, de lo cual es el indicador de estas mismas son el tabaquismo, el alcohol, la cafeína y el instrumento que vamos a utilizar es cuestionario. Ahora bien, la siguiente dimensión es las enfermedades crónicas, que, bueno, son la obesidad, la diabetes, la hipertensión y el instrumento que vamos a utilizar es autorreporte. Ya como siguiente, uso de medicamentos como segunda dimensión. Aquí digamos que era lo que hablamos anteriormente, el uso del ondansetron y otros medicamentos y otros componentes, qué pena. Y aquí se va a utilizar un instrumento de encuesta estructurada. Y ya como último, vamos a manejar suplementos prenatales, que entonces van a ser como uso de ácido fólico, hierro, multivitamínicos, que ya lo habíamos hablado. Y para esto vamos a utilizar instrumentos de encuesta y estructurada también. Ya como técnica de instrumentos y recolección de datos, es como si se dieron, como si nos damos cuenta, la recolección de datos sería, digamos, a través de normalmente un formulario de forms, digamos que también donde se encuentra la encuesta se caracteriza de una manera sociodemográfica y de factores de riesgos asociados a, digamos, que la aparición de la malformación de recién nacidos, especialmente en Facatativá. Bueno, en el análisis de la información vamos a emplear métodos estadísticos para identificar patrones y correlaciones entre los factores de riesgo maternos, como lo han mencionado mis compañeros, el tabaquismo, el uso de medicamentos y otros suplementos, y la aparición de malformaciones congénitas. El análisis lo haremos a través del software de Spearman o Pearson, que conforme a la naturaleza de las variables. Este nos ayuda a identificar esos patrones y correlacionarlos. Ok, ya como cronograma y también digamos como diagrama de Gantt, ya que lo presentamos aquí abajito. Bueno, esto es un poco extenso, pero digamos que como resumen, aquí tenemos el resumen. Principalmente vamos a tener lo que son 10 fases, entonces como actividades, bueno, estas mismas fases son las mismas 10 actividades. Entonces la revisión y bibliográfica y documentación, eso se va a trabajar en 2 semanas, de lo cual está de 1 al 15 de junio. Diseño y validación de cuestionario. Este sí lo vamos a trabajar en una semana, que es del 16 al 23. Seguimos, digamos, con aprobación por expertos en salud. Esto también lo vamos a trabajar una semana de junio, que es la última. Ya de aquí pasamos a julio, entonces aquí vamos a las 2 primeras semanas a aplicación de encuestas. Em, ya del 16 al 22 de julio vamos a hacer recolección y organización de los datos, que es en una semana. Seguimos con del 23 al 16 de agosto, que estas son 2 semanas. Vamos a dar un análisis de los datos. Después de la actividad 10, 7, se presenta una interpretación de resultados, que esto lo podemos hacer en una semana, que es del 7 al 14 de agosto. Después seguimos con redacción del informe final. Estos son en 2 semanas, que es del 15 al 30 de agosto. Y con la penúltima es la revisión y la correlación final, que es en una semana, del 1 al 7 de septiembre.
Y ya por último, la socialización de estos mismos resultados, que es en una semana, que es del 8 al 15 de septiembre. Y aquí tenemos el diagrama que lo representa más específicamente. Ahora bien, como presupuesto, sé que no tiene que ir como tan bien especificado, sino solo por encima. Entonces aquí pues están los costos que vamos a utilizar de los cuestionarios, del transporte, del refrigerio, del software, de la papelería y entre otras sustancias. Entonces, y otros componentes e instrumentos. Entonces, digamos que aquí ya nos da el valor total, que sería 715.000. Y esto sería todo por el anteproyecto.